Atención, debido al doblaje con inteligencia artificial, algunos términos no se traducen con exactitud. Hemos añadido subtítulos en español con la traducción correcta. Por ejemplo, un término muy importante como el punto de encaje se traduce como punto de unión. O la segunda modalidad de la recapitulación. Cuando regresas a un evento pasado, cualquiera que sea, en cualquier momento de tu pasado, poco a poco, cuando tu recapitulación es realmente profunda, sucede algo particolare. Il punto di unione se desplaza del momento presente en el cual estás recapitulando al momento pasado en el cual llegaste inspirando y expirando el evento. Entonces, si yo recapitulo, no sé, tipo situaciones que sucedieron cuando tenía 5, 6, 7 años, no sé, en ese momento el punto de unión se desplaza a cuando yo tenía 5, 6, 7 años. Entonces, esto da una extrema fluidez al punto de unión. Dándole esta fluidez, nosotros siempre recapitulando todos los días con constancia, ¿no? Lo dije antes, obtenemos una fluidez del punto de unión que antes no teníamos y por lo tanto también eso es energía extra. Porque los hechiceros te dicen, atención, para mantener el punto de unión fijo y anclado, donde lo tenemos todos, para poder mantener cohesa la percepción, ¿no? Y hacer que toda la humanidad vea la realidad y la perciba exactamente tal como la percibimos todos, es decir, que esta mesa es así para mí, para ti, para ustedes y para cualquier otra persona que la vea, requiere un compromiso energético increíble. Entonces nosotros al final del día llegamos muertos de cansancio si nuestro punto de unión es rígido, ok, la fluidez es siempre el secreto, la soltura de una gran cantidad de energía. Por eso ellos te dicen, mira que si tus articulaciones son sueltas, tú eres joven. Así. Tú tienes energía. También el tono muscular, sí. Cuando es el máximo. La energía lo abarca todo, porque cada uno de nosotros sabe dónde está el indicador del nivel energético en nosotros mismos y es un camino precisamente que se debe hacer interiormente. Tú, justo que enseñas este camino en el contexto actual, cotidiano actual de hoy, ¿qué deberíamos hacer? Para, por un lado, vivirla mejor, pero por otro también cambiar lo que está sucediendo? ¿O simplemente es correcto, según tú, las cosas como están y debemos pasarlas por fuerza? Es decir, ¿cómo deberíamos actuar según el chamanismo tolteca en una situación así? Bravo, hacen preguntas geniales. Entonces a los chicos que toman mi curso les digo, chicos, pero ustedes se hacen preguntas, ¿no? También obviamente sobre el COVID, las pruebas y eso y la vacuna. Y yo les digo, chicos, pero ¿cómo se comporta un guerrero en una situación así? Entonces el guerrero sabe perfectamente que no puede y sobre todo no quiere iniciar una cruzada contra nadie, porque sabe perfectamente que la perdería, que sería energía desperdiciada, porque la presión de la socialización no la vence nadie. Si haces una acción externa, atención, ¿qué hace un guerrero? Intenta y recapitula. Recapitula todas las situaciones que se pueden vincular a estresores, en este caso externos, ¿no? Como los que estamos viviendo en este periodo. Después intenta cualquier estratagema para no hacerse la vacuna, cualquier estratagema para volverse transparente. Ahora estamos en una transmisión en vivo, no me hagan decir demasiadas cosas porque si no me banean el canal. Está bien, nos hemos acostumbrado, sigue tranquila. Más que nada, ¿qué quieres decir con inténtano o intenta? Bravo, bravo. Entonces me haces unas preguntas que me llevarían 1 hora cada una para responder, pero es vital. Hay que ir a fondo.
Lo sé. Se necesita un mínimo de estos 5 años de transmisiones en vivo. No, vamos, bromeo chicos, pero la pregunta es, entonces, la intención para los hechiceros no es la voluntad humana, ¿ok? Intentar para un hechicero no significa, por eso te dicen, si no tienes energía en exceso, tus intenciones no se realizan porque no tienes energía, por lo tanto, no tienes poder personal. El intento es una fuerza universal, ¿ok? En realidad, decir nahual, decir espíritu o decir intento, para los hechiceros es lo mismo, es un sinónimo, pero ellos te dicen, atención, porque el nahual, el intento, el espíritu, es una fuerza obviamente enorme, ¿ok? Pero totalmente abstracta, es decir, por totalmente abstracta, ellos te dicen, atención, que no está mínimamente involucrada en las emociones humanas. El nahual no sabe qué es la emoción humana, ¿ok? Es por eso que te dicen el desapego, porque cuanto más quieres convertirte en un canal para el nahual, un canal para el intento, un canal donde las cosas sucedan en total perfección, porque las ha hecho suceder en nahual, entonces el intento y no tú como ser humano, entonces no nosotros que siempre corremos el riesgo de equivocarnos y de hacer acciones poco fructíferas, te dicen, tú debes tener energía, pero debes estar desapegado exactamente como la fuerza que estás evocando, porque el intento es esta fuerza desproporcionada que pone a disposición un porcentaje mínimo e infinitesimal de su poder a disposición del hombre, con la condición de que el hombre sepa cómo utilizarla. Te hago un ejemplo muy simple para el tema del desapego. ¿Cuándo es que logramos ver más nuestros, llamémoslos deseos, que por lo tanto son intenciones, realizados? A menudo se realizan esos, por así decirlo, pequeños, ¿no? Aquellos que no implican una gran carga emocional de nuestra parte, precisamente porque no los hemos cargado de ansiedad. Es como decir, si estás pensando en salir y hacer la compra, lo máximo, lo más heroico que puedes hacer es no escribir la lista de la compra y recordar lo que debes comprar de memoria, ¿ok? Pero al hacer este acto no lo cargas de ansiedad, o sea, no es que estás ahí pensando cada segundo, Dios mío, ahora tengo que salir a hacer la compra, Dios mío, pero ¿estará abierto el supermercado? Dios mío, pero ¿estará abierta la frutería? No, Dios mío, pero ¿podré hacer la compra? No, porque si no estás para internarte, estás para el SIM y entonces te ponen la firma, ¿verdad? Bien. ¿Cuándo es que nos comportamos así? Cuando queremos obtener algo que realmente nos importa. Cuando intentamos la realización tal vez de un gran proyecto o qué sé yo. Quien quiere encontrar a la mujer de sus sueños, quien quiere encontrar al hombre de sus sueños, quien quiere formar una familia, quien quiere un hijo, quien quiere comprar una casa. En resumen, cuando hay proyectos que nos importan mucho y entonces empezamos a cargarlos de ansiedad, a pensar, pero yo lo intenté hace 5 minutos, ¿cómo es que aún no ha pasado nada? No, han pasado 10 días, 1 hora, no, en fin, ¿entiendes? Bien, este mismo proceso de desgaste mental consume tanta de esa energía que impide al mismo intento actuar. Entonces ellos te dicen, intenta y quítate de en medio. Quiere decir, despréndete. Es bonito porque Dani y yo a veces realmente nos vamos en un viaje y sobre todo yo empiezo a tener como ansiedad, Dios mío, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo bla, bla, bla? Y él siempre me dice, el cómo es lo último, deja fluir. Has enviado la intención, sabes qué sucede y entonces ¿por qué te tienes que preocupar? Como decía, como te digo siempre, tanta intención como desapego, porque si no es una locomotora que tira contra la otra. Y cuando lo entiendes es realmente simple, no tienes que hacer nada. Nada, solo debes esperar. Es decir, saberlo, creerlo y lanzarlo ahí. Tanto sucede. Después, no. Has dicho todo correcto excepto una pequeña cosa.
No, no es una cuestión de creer, es una cuestión de que en un cierto punto el guerrero está tan conectado con Nahual que especialmente cuando se trata de realizar proyectos importantes o cosas que realmente pueden tener obstáculos considerables o cuando se interponen otros obstáculos humanos, atención, de otras personas que te emanan en contra, porque la vida, chicos, esto es decir, los seres humanos son lo que son y uno los debe aceptar por lo que son, no es que se pueda luchar contra ellos, pero puedes hacer una cosa. Dado que el Nahual obviamente siempre tiene una solución y nosotros no, debes prestar atención a los presagios y señales que el Nahual te indica cuando estás pensando en realizar una acción en lugar de otra, para lograr siempre la acción correcta que implica tiempo, lugar y circunstancias exactas para obtener el máximo resultado con el mínimo esfuerzo. Palabras sanas. Y sí lo pienso, pero si lo piensas es fantástico porque él le dice a Castaneda, ¿sabes por qué sigues siendo un infeliz? Le dice. Perché continui a perdere le persone che ami, perché gli parlava di una donna che aveva perso, insomma, vabbè, che aveva amato, una ragazza che se n'era andata e quant'altro, perché l'hai spremuta e ti sei lasciato spremere e là alla fine de vuestra relación solo ha quedado el aburrimiento, le dijo. Te has vuelto accesible, ¿no? Y él no entendía este concepto. Y realmente, les digo que no es sencillo de comprender. Escribí un artículo para explicarlo con el máximo de detalles, porque según yo no es sencillo comprender el hacerse accesible y el no ser accesibles, porque él insistía, Castaneda, y le decía, ¿pero qué significa? Che mi devo nascondere? E lui gli diceva no, perché se tutti sanno che tu ti stai nascondendo è inutile, ok? Quindi non serve a niente. Come non serve a niente mettersi al centro di una strada trafficata perché tu sei nel pieno mirino di tutti, compreso le macchine che passano? Non è questo il senso, gli ha detto. Certo. El primer sentido es no tener hábitos y es otra cosa muy difícil porque un cazador no debe tener hábitos porque si no se convierte exactamente en la presa que está cazando y un buen cazador logra cazar a su presa porque conoce los hábitos de su presa, pero para no convertirse en una presa a su vez, él no debe tener hábitos. Punto primero. Y es una cosa, y es un trabajo mortal sobre uno mismo porque te da una fluidez increíble. El hecho de no tener hábitos, que es mucho más profundo que pensar que eres un desorganizado sin hábitos. Es otro par de mangas, ¿eh? Y le dice, el no ser accesibles significa no tener preocupaciones, porque tú te preocupas constantemente, te preocupas si ella está, porque hablaban de esta mujer, ¿no? Y él ponía el ejemplo, dice, te preocupas si ella está, si no está, te preocupas por ella, por lo que hace, por lo que no hace, te preocupas y por eso te haces accesible. Y por eso absorbes a los demás y los exprimes hasta el tuétano, porque tienes miedo y te aferras de manera morbosa, porque cada vez que te preocupas, te aferras morbosamente a eso. Chicos, es genial. Ogni parola che lui gli dice è geniale, sono 12 libri proprio di un modus vivendi che se tu lo metti in pratica ti trasforma l'esistenza. No es realmente por el simple hecho de que no es simple en absoluto, pero es grandioso gestionar la percepción, pero también los verdaderos dictados, los del guerrero, es decir, del cazador, de poner en práctica los 7 puntos fundamentales del arte del acecho, que es el comportamiento en el mundo con el prójimo, ¿eh? También eso le ha explicado, es mortal, le ha dicho todo lo que debe hacer y no hacer para no perder energía. Exactamente. Me gustaría abrir un paréntesis del que hablamos antes cuando no estábamos en vivo. Espera que hay eco. Antes dijimos que los libros de Castaneda deberían leerse en italiano, en español, en inglés, porque en italiano justamente se quitan partes muy importantes. Este es un paréntesis. Así que chicos, español o inglés.
Sí, sí, luego yo también me he cargado un poco con la responsabilidad en el sentido de intentar explicar de la manera más profunda posible aquellos conceptos que tal vez no se transmiten bien en los libros. En italiano, para quien lee en italiano, que yo también leo en italiano, atención, pero esto porque es precisamente mi tema. Entonces me puse a revisar ciertas cosas, como hice con las otras, para entender, y faltan piezas, se han alterado algunas traducciones. Por eso, luego en los artículos trato de, obviamente, explicar, y lo hago en italiano, todo lo que como mensaje debía transmitirse al 1000 por 1000, y tal vez ha pasado en cantidad reducida, porque hay unas frases que están traducidas a trozos, o sea, la frase no está completa, se deja así. Que tú dices, pero esto no es realmente italiano, ¿ok? Faltan realmente partes. Es como hacer un pastel especial y faltan los ingredientes. O sea, poner el azúcar y no está escrita la cantidad. De todos modos, debajo del video ves pasar el ticker Biguellone. Descubre Letizia Bocabella naturopata.wordpress.com, porque en ese sitio realmente está recopilada toda la colección de artículos que explican todo esto verdaderamente de maravilla. Y basta buscar en Google Letizia Bocabella. Si no quieres escribir directamente todo el sitio. Todos los referentes. También hay un enlace en la descripción. De todos modos, está Sasha que pregunta, ¿nadie aquí conoce los 4 acuerdos? Entonces, sí, digamos que ese chamán Es otro gran capítulo. Que habla de eso. Tengo sus libros, los he leído, así que antes de hablar, dado que me haces la pregunta, obviamente respondo. es uno de tantos que ha retomado un poco algunos bocadillos, ni siquiera ideas, de la tradición tolteca y se ha enriquecido con ello. Hizo bien si ese era su propósito. No es que no sea correcto lo que está escrito ahí, traten de no malinterpretarme. Pero antes de leer los 4 acuerdos, dado que tanto es un librito, así te lo lees en un momento, sí léelo, pero luego ve a leer los libros de Castaneda. Hay una profundidad tan increíble de los conceptos que se expresan no solo como conceptos, sino como herramientas y técnicas para poner en práctica, que luego depende de ti hacerlo o no hacerlo. Atención, porque ellos son los primeros que te dicen que las palabras básicamente se las lleva el viento. No haces nada solo con la lectura de los libros, es decir, puedes tener un conocimiento intelectual que nunca te cambiará ni te transformará en la vida. Debes trabajar en ti mismo, lo que significa que debes poner en marcha la energía en movimiento, porque el movimiento automáticamente regenera energía y significa que debes aplicar las técnicas, y aplicar esas técnicas significa abrir la puerta a un abismo. No es conocimiento intelectual, porque si él ha dedicado una vida y ha escrito 12 libros y no ha terminado, porque o ha muerto o se ha hecho pasar por muerto, ¿quién puede decirlo? Pero para un hechicero de esos niveles es posible que se haya hecho pasar por muerto. Ahora parecería que de todas formas murió de cáncer. Pero en fin, no vamos a hacer esta disquisición porque no es lo que importa. Lo que importa es lo que ha dejado como verdadero testamento espiritual de cómo debería comportarse el ser humano para evolucionar. Atención, porque lo único que cuenta es la evolución interior, porque si no, cuando hayas terminado la energía, si no has hecho algo, no solo para recuperarla, atención, sino para tener, por así decirlo, una profundidad interior que no pasa con los años, sino que se acumula y se convierte cada vez más en poder personal. Un día te convertirás en un viejo triste, cansado y lleno de remordimientos y de arrepentimientos, porque ciertas ocasiones pasan pero no regresan. Y si has terminado la energía, la has terminado. Es cuestión de energía, punto. Todo lo demás viene después, pero si no tienes energía no puedes hacer nada.
Muy bien, Leticia. Pero la verdad no la digo yo, chicos, o sea, es así, o sea, es tan pragmática esta tradición. Es así según yo. No, pero de hecho, o sea, vemos personas que ya están muertas, incluso si están, o sea, vivas, o sea, realmente incluso los veinteañeros que ya están muertos. He visto a muchos veinteañeros muertos, muy muertos, ya difuntos. Lo sé que es así, lo sé perfectamente. A propósito de la muerte, quería hacerte una pregunta mía personal, de curiosidad. Justo en el libro de Castaneda, él dice que don Juan reconocía a las personas que estaban por morir porque en el hombro izquierdo, me parece, tenían una forma más oscura, de todas formas una especie de entidad. La muerte misma. Esa es entonces una cosa externa, o sea, como una entidad. Es realmente una fuerza, que constantemente durante toda la vida empuja en la parte delantera de nuestro capullo, donde hay una hendidura, entre comillas, donde se abre una hendidura. Esa hendidura, si tienes energía y la utilizas de cierta manera, es la hendidura que sirve para entrar en otros mundos. Si no eres, digamos, capaz y poco a poco envejeciendo, pierdes energía, esta fuerza rotante que empuja continuamente es esa fuerza que creará esta falla más que una fisura, porque luego se convertirá en una verdadera grieta y cuando te haya abierto en dos, la muerte te tomará por detrás. Pero luego lo ve desde el lado izquierdo. A la izquierda, a un brazo de nosotros, detrás de, está siempre constantemente a un brazo de nosotros, a nuestra izquierda, detrás de nosotros. Nos acompaña desde el día de nuestro nacimiento y nos tomará a todos. Entonces el orgullo de quien cree haber construido un imperio o el orgullo de quien cree haber hecho años de meditación, entonces yo me siento, no porque hayas hecho años de meditación, porque te sientes más genial que los demás, no, porque morirás también tú. Es la novedad, es esta, y sucede desde el alba desde el alba de los tiempos. Entonces, la pragmatismo de esto, ellos lo habían tomado e incorporado y te decían, cuando no sabes dónde golpearte la cabeza, cuando eres presa de tus delirios, como le sucede a todos, porque nos sucede, aunque cada vez menos, obviamente, pero sucede porque somos seres humanos. Y cuando tal vez no sabemos qué decisión tomar, si es una decisión muy importante, antes de hacer tonterías o antes de tirar tu vida al viento, recuerda que tu muerte siempre está ahí. Úsala como consejera, lo que significa también sobre esto escribí un artículo, porque esto también es algo importante de explicar. Usar la muerte como consejera, como ellos nos decían. Como siempre le decía a don Juan Castaneda, le decía, usar la muerte como consejera significa que en el momento en que estás perdido, debes usarla y preguntarte, pero si yo estuviera por morir, ¿esto realmente tendría valor? ¿Me importaría tanto esta cosa hasta el punto de reducirme a la sombra de mí mismo? A tal punto de sufrir tanto, a tal punto de pensar en suicidarme. Él dirá, un guerrero no se suicidará nunca porque tiene un respeto increíble por la vida y por lo que puede darle, porque usa la muerte como consejera y sabe que probablemente mañana podría no despertarse, no lo da por hecho. Por eso las acciones que realiza están cargadas de poder, porque no actúa al azar. Siempre le decía, antes de tomar una decisión, un guerrero pondera cuidadosamente los pros y los contras de la acción que está a punto de realizar. Después de eso, actúa. No es que se quede ahí haciéndose las masturbaciones mentales. Una vez que ha hecho los pros y los contras, toma y actúa. Una vez que ha actuado, esa acción es para siempre y asume la completa responsabilidad, ya sea que sea una victoria o un fracaso. Para el guerrero, la culpa al prójimo no existe. Si todos nos comportáramos así, este mundo sería otra cosa. Claro que estoy diciendo que vale para todos.
Paciencia, paciencia que llegaremos. Son así, tengo fe en esta cosa. De hecho, antes, perdóname por esa palabra que usé, el creer la entendía más. O sea, normalmente la entiendo como tener fe en la existencia, no sé en qué, porque luego no se puede explicar, ¿no? El nahual no se puede explicar. Yo no lo llamaba nahual, pero decía de todos modos que no se puede explicar. O sea, la fe en qué. No es ni siquiera fe, es saber de su existencia, ser consciente de ello y vivir en consecuencia. Y todo lo que has dicho hasta ahora tiene un hilo lógico estupendo en nuestra vida, incluso personal. O sea, está todo ahí y siempre se vuelve a la energía. Tratamos de... Sí, no, sin energía no, o sea, él desde la primera vez le dijo, sin energía no se va a ninguna parte. Todo el secreto del chamanismo tolteca está basado en el desplazamiento del punto de unión. Quizás la próxima vez explicaremos en la próxima transmisión en vivo, si les parece, comenzaremos un poco a bajar en los detalles y explicaremos también a todos los demás que nos escuchan y nos ven qué es este punto de unión, porque es fundamental también saber la existencia del punto de unión para entender que si tú tienes y alcanzas un punto en el cual has recuperado energía y puedes actuar de manera consciente en el desplazamiento del punto de unión, sí, pero ¿qué es el punto de unión? Lo explicaremos. Y sin embargo, él le dice, todo el secreto de la brujería se basa en el desplazamiento consciente del punto de unión. Desde la próxima... Profundizaremos en esto la próxima vez, entonces. Está bien. Mientras tanto, tu apunte está Sasha Zuccarelli, que... Namaste, chicos. He estado en México con el escritor de Los 4 Acuerdos. Estamos en la misma onda. Creo que poner en contacto al autor y Leticia sería maravilloso. Mientras tanto, yo propondría, Sasha, ve a leticiabocabellanaturaputa.wordpress.com y contáctala por correo a través de los datos que encuentres en el sitio web. Así contacto directo contigo. Tanto tiempo para responder de inmediato. Creamos unión de verdad, chicos, entre conocimientos, recursos. Claro, absolutamente. Aseguramos un intercambio. Terminamos aquí. Nos vemos la próxima semana, Leticia. Absolutamente sí. Dígame más o menos el día, más o menos la... Nos ponemos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo en estos días que somos muy variables y flexibles. También yo, de hecho, lo dije temblando. No se vio, pero temblaba por dentro. ¿Pero el día? Porque yo tampoco. Está bien el hilo en el mismo. Entonces, bien, dejemos que fluya y decide el nahual. Yo hago así, luego encontramos el momento, ¿ok? Exacto, grandísimo. Exacto. No nos preocupemos. Ocupémonos cuando sea el momento. Exacto. Vamos, bien, entonces suscríbete al canal. Si te ha gustado, deja un me gusta, así ayudas a la difusión y expansión de la visualización de este video. Ve a visitar el sitio de la Leticia. Nos vemos en la próxima cita. Sí, luego para cualquier pregunta escríbanla en los comentarios y así la tratamos en el próximo episodio. Aquí sí, bien hecho. No os lo preguntó. Bravos, gracias. No lo pregunto porque lo que más me gusta precisamente es esta interacción, ¿no? Porque si no realmente me dejan a rienda suelta. Yo hablo por una hora sola que luego... Es decir, no, háganme preguntas que es más divertido, así surgen puntos de reflexión, se me ocurren otras cosas, me enriquezco yo al intentar explicar las cosas de la mejor manera posible para ser cada vez más comprensible. Y ustedes me dan sus aportes y así hay realmente un intercambio. Si no... Es más bonito. Si nadie te hace preguntas es porque lo que dices es todo correcto. O de todos modos tiene un cable. Es demasiado interesante para afirmar. Es decir, lo que dice es tan complejo de elaborar que no surgen preguntas. Me lleva 10 días digerir 1 hora de transmisión en vivo, después te haré las preguntas. Hay alguien que dice, no he entendido realmente nada. Pero a este punto vuelve atrás y míralo desde el principio. Ve a leer en el sitio, hay muchísima información. Bueno, entonces hasta la próxima cita. Muchas gracias. Un besote, Match by Love. Y piensa siempre con el corazón. Está bien. Chao, Leticia, muchas gracias. Hola, chicos, gracias a ustedes. Buena noche. Adiós.